Derecho mercantil y civil. Contenido. Derecho mercantil. Leyes y normas en materia mercantil. Acuerdos internacionales en materia mercantil. Derecho civil. Leyes y normas en materia civil. Derecho mercantil. Está relacionado con los actos del comercio. Es una rama del derecho privado, ya que su objetivo es regular las relaciones entre los particulares, pues las partes que configuran estas relaciones lo hacen en igualdad de circunstancias. Un acto de comercio o acto mercantil hace referencia a aquellos actos que tengan un fin de lucro, es decir, que al hacer una transacción se obtenga una ganancia. Estos se encuentran enumerados en el artículo 75 del Código de Comercio y se clasifican en dos. 1. Las transacciones que se realizan con un fin lucrativo, como ventas, compras y arrendamientos o intercambios de algún producto, como la venta de computadoras. 2. Las transacciones en las que intervienen comerciantes, es decir, todos los actos que involucran a personas que se dedican de manera habitual al comercio. Por ejemplo, cuando se compra un auto en una agencia. La agencia es una sociedad mercantil con un fin lucrativo, lo que la convierte en un comerciante. La calidad de comerciante también está definida en el Código de Comercio de la siguiente manera. Personas físicas cuya actividad habitual es el comercio. Es todo ser humano que realiza actividades mercantiles. Por ejemplo, el dueño de una tienda de abarrotes. Sociedades mercantiles. Son aquellas organizaciones de individuos que se constituyen bajo una persona moral o jurídica con un fin de lucro. Un ejemplo son las sociedades anónimas. Sociedades extranjeras. Son organizaciones y empresas que tienen su base en un país extranjero, pero venden y comercializan sus productos, es decir, ejercen actos de comercio en otro territorio. El derecho mercantil regula estas actividades. Leyes y normas jurídicas en materia mercantil. Hablamos ya del Código de Comercio, el cual define las actividades comerciales y la calidad de comerciantes. Ahora, revisemos que existen normas especializadas en la materia, como 1. Ley General de Sociedades Mercantiles. Establece las figuras reconocidas por el derecho mexicano como organizaciones dedicadas al comercio, entre las que destacan sociedad en comandita por acciones. Es un tipo de sociedad en la que existe una cantidad limitada de acciones que pueden ser adquiridas por los socios. Sociedad de responsabilidad limitada. Es aquella en la que los socios responden únicamente por un monto establecido en el acta constitutiva por las obligaciones de la empresa. Sociedad anónima. Tiene como característica que los socios responden únicamente por la acción que adquirieron. Sociedad cooperativa. Es aquella en que todos los socios tienen la misma calidad y porcentaje de participación. Cada una de ellas tiene características distintas, como el número y calidad de socios, capital, constitución, etc. Sin embargo, comparten que su objetivo social constituye un fin de lucro. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Regula las operaciones de pagos y documentos llamados títulos de crédito. Son llamados así porque presuponen una obligación de pago a favor de quien los posea y no requieren ninguna prueba adicional para acreditarla. Entre ellos encontraremos el cheque. Es un título expedido por una persona a otra para el pago de una cantidad en dinero que se encuentra respaldada por una institución bancaria. El pagaré. Es un título de crédito que establece una fecha y promesa de pago hacia quien lo presente a otro particular. La letra de cambio. También es un título de crédito en el que se establecen las obligaciones de pago a nombre de una persona en específico. 3. Ley de Comercio Exterior. Regula los lineamientos que deben seguir las empresas que exportan sus productos y servicios a otros países. 4. Ley de Concursos Mercantiles. Regula los procesos de disolución de empresas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y deudas con acreedores. 5. Ley de Instituciones de Crédito. Forma parte de una rama especializada del derecho mercantil. En el sector bancario y bursátil, regula las actividades de los bancos. 6. Ley sobre el contrato de seguro. Regula las actividades de las aseguradoras para efectos civiles y mercantiles. Para la aplicación de estas leyes, existen instituciones del sector financiero como el Servicio de Administración Tributaria o SAT, las Comisiones Nacionales de Seguros y Fianzas, Bancaria y de Valores, Protección y Defensa de Usuarios del Servicio Financiero, entre otros. Cuando la legislación mercantil no contempla algún hecho o procedimiento, se considera la legislación civil como materia supletoria, es decir, que se aplican los preceptos de la legislación civil en su lugar. Acuerdos internacionales en materia mercantil. Derivado de la interacción comercial y el tráfico de mercancías entre países, se han generado tratados, acuerdos e instituciones encargadas de regular aspectos mercantiles, tales como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.
Además de estas instituciones internacionales y sus instrumentos, México ha establecido acuerdos de zonas de libre comercio con 12 países y zonas económicas entre las que se encuentran América del Norte, Estados Unidos y Canadá, diversos estados de Centro y Sudamérica, la Unión Europea, Japón y recientemente el Acuerdo Transpacífico. Las zonas de libre comercio conectan a México con el mundo facilitando las actividades mercantiles con la eliminación de aranceles e impuestos, además de la unificación de procesos y leyes. Derecho civil. El derecho civil, al igual que el mercantil, se considera parte del derecho privado. Se encarga de regular las relaciones que impactan en la esfera particular de las personas, tales como la familia y las obligaciones con otros particulares. Tiene diversas ramas, como el derecho de las personas, los bienes y los derechos sobre ellos, las sucesiones, el derecho de familia, las obligaciones y los contratos. Para entender un poco más sobre el derecho civil, veamos qué son las obligaciones y los contratos civiles. Las obligaciones civiles surgen de actos jurídicos que generan un vínculo entre dos particulares, en la que uno de ellos tiene el derecho a exigir a la otra parte, por medios jurídicos, el pago de una prestación. Los contratos civiles son acuerdos de voluntades entre dos o más personas que generan distintos efectos, como producir, transferir y modificar derechos y obligaciones. Estos pueden celebrarse de forma oral o escrita y son la principal fuente de generación de obligaciones. Leyes y normas en materia civil. Los principios del derecho civil se encuentran regulados en los códigos civiles, tanto federales como estatales. Se dividen en capítulos que regulan lo siguiente. 1. Las personas tanto físicas como morales, su domicilio y todos los actos del registro civil, así como el derecho de familia, en el que se incluye el matrimonio, divorcio, obligaciones alimenticias, patria potestad, guarda y custodia de los hijos. 2. Los bienes, su clasificación y los derechos reales como la propiedad, la posesión o el usufructo. 3. Las sucesiones, testamentarias e intestadas. 4. Las obligaciones. En esta sección están regulados los contratos civiles como la compraventa, el arrendamiento, además de otras fuentes de obligaciones como la gestión de negocios, la declaración unilateral de la voluntad y las cesiones de derechos. Además del Código Civil, es importante mencionar al Código de Procedimientos Civiles. Este indica la manera de solucionar conflictos de esta naturaleza ante los tribunales correspondientes. Repasemos los contenidos de la lección. Definimos al derecho mercantil como aquel encargado de regular las relaciones comerciales con un fin de lucro. Vimos las principales leyes en materia mercantil, como el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Operaciones y Títulos de Crédito, Ley de Comercio Exterior, Ley de Instituciones Financieras, Ley del Contrato de Seguro, así como las instituciones del sector que se encargan de aplicarlas. Revisamos las instituciones de derecho mercantil a nivel internacional, así como los tratados de libre comercio que México ha establecido con otros estados para facilitar el comercio internacional. Adicionalmente, revisamos qué es el derecho civil, así como los ámbitos que regula, las personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos. Por último, vimos que se encuentran regulados primordialmente por el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles. Repasa los contenidos de la lección, resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y pasa a la siguiente lección.